Ernesto de Kaiser, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jesús, ¿qué tal? Bien, deseando que analicemos asuntos que los hay y muy peculiares. Por ejemplo, Villarejo. ¿Por qué siguen archivándole casos a Villarejo? Porque tenía unos cuantos, pero se va librando. ¿Es llamativo esto? Yo creo que sí, creo que llama la atención porque, digamos, el tema de fondo que lleva a su absolución en estos casos es digamos, un concepto que ya se ha instalado en los tribunales, en la Audiencia Nacional, e incluso en la sala, de apelaciones de la Audiencia Nacional, en el sentido de que hay una diferencia entre el trabajo que hacía Villarejo como policía, como funcionario policial, hasta el año 2016, que se jubiló, y actividades privadas. Y que de alguna manera, pues su actividad privada, digamos, no tiene nada que ver con su actividad como funcionario policial. Es decir, hay una especie de muralla china donde, bueno, pues él puede utilizar en fin, determinados activos, digamos, que él haya tenido en su trayectoria policial, y que no afectan, digamos, y no son delictivos, y no hay un trasvase entre su actividad como policía profesional, como funcionario policial, y su actividad privada. El problema que tiene esto es, en todas estas sentencias, es común esta historia, incluso pues los argumentos llegan a rechazar la existencia de cohecho, que es un delito digamos que en el caso de los funcionarios oficiales supone una dádiva, unos favores, unas recompensas, unos beneficios, porque él no ha hecho uso de su condición de funcionario policial. Y entonces esto es un poco lo que hay de común en todas esas sentencias y se desarrolla, digamos, el argumento de que, bueno, oye, él dejó de ser funcionario policial y él podía hacer actividades en su vida privada, en su empresa, esa empresa que él tenía y que en ese sentido es lícito. Yo creo que este en fin, no estoy de acuerdo con el criterio, pero eso es lo que se va instalando en las sentencias judiciales. Mm. Con Villarejo y lo que son las cloacas, por así decirlo, quedan cosas por salir. ¿Van a salir cosas próximamente, crees? Bueno, yo creo que sí, que van a salir cosas. Probablemente esta misma semana vamos a tener algunas novedades. Eh, por ejemplo, un tema que ha sido muy sonado hasta hace pocas semanas, el caso de Leire Díez, la ex militante socialista. La Guardia Civil la ha convertido en una especie de símbolo de las contracloacas, por así decir, para encontrar un término. Yo creo que ese caso está absolutamente inflado. Creo que la han utilizado como un personaje que no tenía ni tiene la relevancia, ni tampoco delictivamente yo creo que tiene ninguna participación en determinadas operaciones, como se pretende ahora, en la CEPI o con el expresidente de la CEPI. Eh, pero sí van a surgir algunas cosas que pueden arrojar luz sobre eh, por qué han intentado agrandar el papel de Leire Díez, y pueden también arrojar luz sobre el origen de las investigaciones de la UCO y de la Guardia Civil sobre el caso Ábalos, sobre Santos Cerdán y Aldama y compañía. Esas revelaciones o esos, que más bien yo creo que son unos audios, bueno, no creo, lo sé, eh, tienen que ver con lo que yo llamaría una herencia que ha dejado la periodista Patricia López, que falleció, como sabes, el 22 de diciembre del 2025. Patricia ha hecho trabajos de investigación, pero ha tenido una relación muy, muy estrecha con la Guardia Civil, con determinados agentes de la Guardia Civil,
Y eso le ha permitido, de alguna manera, pues, dejar constancia en audios de informaciones que ella transmitía y a su vez la Guardia Civil le transmitía a ella. Creo que va a haber un poco de boom eh, por esos audios y creo que va a haber cierto, cierto ruido, Jesús. O sea, dices que van a salir unos audios. Yo creo que son audios, no creo, sé que son audios y que tiene que ver con los contactos que tenía Patricia López y que, digamos, arrojarían luz sobre algunos aspectos de algunas investigaciones de la Guardia Civil, del origen de esas investigaciones e incluso de la propia participación de Patricia López en esas investigaciones. Se habló en su momento de audios que también habían salido, en los cuales aparecía gente de medios de comunicación en conversaciones con Villarejo. Es decir, que hay una labor Sí, también de ese es un Villarejo como aspecto. comisario. Ujú. Sí, eso es un tema que efectivamente se habló. Más que se habló, existen unos audios que prueban las comunicaciones de varios periodistas en medios de comunicación, no solo con Villarejo, sino determinadas gestiones que hacen esos periodistas a los efectos de favorecer la relación de Villarejo con las empresas a las que quería captar como clientes. Creo que hay unos audios que son muy comprometedores y que no terminan de salir a luz. Ujú, ujú. Pero audios en relación con qué medios de comunicación o con qué periodistas o algunos de ellos. Con periodistas, sí, con periodistas que, digamos, que se conchaban con Villarejo a los efectos de, a su vez, hacer un papel que no tiene nada que ver con el periodismo, que está fuera de la información, en relación a clientes que Villarejo intenta captar y que no termina de captar. Ajá. Es muy burdo, pero vamos con ello. Va en la línea de eso, de lo que pudimos oír en ese momento, y dices tú que todavía hay audios que están ahí por salir. A estos no me refería yo, Ya, ya, Jesús. ya, ya, ya. Dices que hay unos de estos que están por salir y luego otros que también van a salir. No, yo sobre esto hace ya mucho tiempo que yo tengo constancia de la existencia, conozco correos, pero esos no, no digo yo que están por salir porque lo desconozco. Conozco el contenido de esos Ujú. correos y de esos audios, pero no digo que estos son los que van a salir en los próximos días. Digo que lo que saldrá sobre todo es lo que tiene que ver con lo que yo llamaría la herencia de Patricia López. Ajá. Y va en relación con trabajos de la Guardia Civil, dices. Y en relación Sí, con... de cómo se gestan las investigaciones de la Guardia Civil, son contactos que ella ha tenido con agentes de la Guardia Civil que permiten recomponer todo el inicio de las investigaciones que van a acabar con el informe de la UCO del 5 de junio, que para mí es un informe que busca la caída de Pedro Sánchez, que no lo consigue, pero lo busca, y investigaciones posteriores en las cuales estamos todavía. Ujú. ¿Sigues pensando que hay una operación para que caiga Pedro Sánchez y que no sea por apoyos parlamentarios o por las urnas, sino que crees que hay una operación para cargarse a Pedro Absolutamente. Sánchez por motivos... Sí, Soy pero un eso por dónde, por convencido. dónde, Toda por la dónde va eso? información. Bueno, yo creo que si uno analiza toda la secuencia desde la pandemia, desde el fracaso del intento de Casado de acabar con Sánchez durante la pandemia, de la utilización del Tribunal Constitucional por parte de Vox, Vox entonces era una fuerza que tenía 53 diputados, si mal no recuerdo, y cuando tienes 50 diputados tú puedes presentar recursos ante el Tribunal Constitucional como grupo parlamentario y ellos hicieron un trabajo extraordinario en esa dirección. Durante la pandemia fue el momento del boom y además la mayoría conservadora en el Tribunal Constitucional pues facilitaba las cosas y admitió el famoso recurso contra la ley de estado de alarma de la pandemia, del coronavirus, y por lo tanto todo eso fracasó. Pero eso no quiere decir que terminó la actividad conspirativa. La actividad conspirativa sigue hasta el momento y yo lo llamo precisamente en un artículo que he escrito en el periódico, en el día, que se publicó en el día este sábado, lo llamo la aldamización, perdón, del PP. Es decir, el PP se metamorfosea en Aldama. Aldama está al servicio del PP bajo la fórmula que él quiere acabar con Pedro Sánchez, que él va a acabar con Pedro Sánchez, porque lo dice
una semana sí y otra no. Y el PP, además, todas las informaciones que desparrama Aldama, eh, eh, públicas o privadas, las toma como base de sus propios pronósticos y previsiones. Y Feijóo empieza ya el año diciendo va a tener problemas judiciales Zapatero, luego hay una querella que se admite contra Zapatero en el juzgado 6 de la Audiencia Nacional. Isabel Díaz Ayuso acaba de decir esta semana que vienen curvas y que para Zapatero, y al mismo tiempo tenemos a Javier Negre en Davos, en una entrevista para su cadena que tiene repercusión en el mundo hispano desde Miami, a Scott Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, donde abiertamente Bessent, con un desparpajo tremendo, dice que Pedro Sánchez pues, apoyó, fue complaciente con el régimen de Maduro en Venezuela, que la pérdida de Maduro, en realidad el secuestro por parte de Estados Unidos de Maduro, supone una gran pérdida para el gobierno de España, y dice que hay un presidente, refiriéndose a Zapatero, que fue un conseguidor durante la etapa de Maduro. En otros términos, todos estos elementos y la nueva promesa de Aldama el miércoles ante el juez Pedraz en su declaración, donde dice que él recibió el 4 de febrero de 2020, cuando Delcy Rodríguez, que era entonces vicepresidenta del gobierno de Venezuela, hizo una escala en Madrid, en Barajas, recibió un sobre sellado de parte de Petróleos de Venezuela, la empresa nacional de Petróleos de Venezuela, con destino al gobierno de Pedro Sánchez, que habla de financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español y de la Internacional Socialista. Todo esto si tú lo pones en un puzzle, las piezas se encajan. Y la idea es que o por una vía, o por la vía judicial, vía la instrucción que se está haciendo sobre Begoña Gómez, por un lado, el juicio contra el hermano de Sánchez, el juicio contra David Sánchez, por el tema de su plaza en Conservatorio Extremadura, de Badajoz. Observatorio de Badajoz, en Extremadura. Todos estos elementos, si tú los pones juntos, evidentemente conforman un puzzle. Para mí ese puzzle es el puzzle del golpismo. Y el PP está abiertamente en esto. Pero vayamos por partes porque has puesto varios elementos sobre la mesa. A ver, el primero, ¿en lo de Aldama hay fundamento o son bulos o es un amagar y realmente luego no dar? Es decir, Yo creo Aldama que dice toda la que va a historia tirar de de Delcy la... Rodríguez. Aldama, ¿qué hay de Aldama? ¿Lo de Aldama es cierto o es una fantochada o qué? No, no, yo creo que Aldama está utilizando, es una persona muy hábil. En el periódico sale un nuevo artículo mío que se titula El talento del señor Aldama, de Mr. Aldama, que es la novela famosa de Mr. Patricia Ripley. Highsmith, El talento de Mr. Ripley, donde explico cómo él va, sobre la base de acuerdos con la Fiscalía, a la que llega con el apoyo de su letrado, que es un experto en este tipo de acuerdos, el señor José Antonio Choclán, ex magistrado de la Audiencia Nacional. Explico cómo él se va metamorfoseando y convirtiendo algunas informaciones que tiene, que pueden ser ciertas, las infla y las convierte en un instrumento de negociación, de mercadeo persa con los fiscales. Les abre el apetito. El apetito que abrió el miércoles pasado es que él tiene un sobre que ha dejado a un colaborador suyo, el señor Escolano, un amigo suyo de máxima confianza, un sobre sellado que le entregó Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Venezuela, en febrero del 2020, y que ahí se contendría financiación irregular del Partido Socialista y la Internacional Socialista. Me llaman dos cosas la atención. El hecho de que ahora que Delcy Rodríguez está en la cresta de la ola mundial, porque es la presidenta encargada de Venezuela, gracias, entre otras cosas, a Donald Trump y a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, otra vez él resucita a Delcy Rodríguez, de alguna manera para abrir boca a los fiscales. Y en segundo lugar, plantea el tema de la Internacional Socialista. Hombre, en el año 2020, cuando él dice que presuntamente le entregan el sobre y que él se lo deja a su amigo Escolano,
Pedro Sánchez no era presidente de la Internacional Socialista. Sánchez llegó a ser presidente de la Internacional Socialista en el año 2022, noviembre del 2022. Por lo tanto, lo que veo es un cóctel, una burbuja que está volviendo a plantear Aldama y su letrado, el señor Choclán, y además en el interrogatorio del miércoles ante el juez Pedraz, en la Audiencia Nacional por el tema de hidrocarburos, cuando le preguntan, cuando sale de la declaración y Aldama habla de Delcy Rodríguez y de esta financiación irregular del Partido Socialista, de la Internacional Socialista, dice, yo sobre eso no he hablado porque sobre eso tengo que llegar a un pacto con los fiscales que me den garantía. Entonces, es un mercadeo. Es decir, yo enuncio el tema, pero no profundizo, porque a mí, si no me dan beneficios, yo no lo doy. En fin, es un chantaje clarísimo y lo que uno se pregunta es cómo se admite en este país ese tipo de chantaje y ese tipo de conductas, donde Aldama, que en el informe del 10 de octubre del 2024 de la UCO, es el nexo corruptor, cito literal, y tú te acordarás, de Coldo y de Ábalos. Ahora, este señor de nexo corruptor entre Coldo y Ábalos se pasa la vida en los platos de televisión, en los platos, en las diarios digitales, en las grandes plataformas de televisión, se ha convertido en el fiscal de facto contra Sánchez, donde dice claramente que es lo que quiere es que caiga Sánchez y que tiene información y que hará todo lo posible para que caiga Sánchez. Es decir, desde el nexo corruptor que lo declara la UPO en octubre del informe del 10 de octubre del 2024 al año 25 y 26, este Aldama es un héroe. Ya lo que pasa es que no acaba de dar el golpe que dice que va a dar. Es decir, Exactamente. Pero sin embargo, y está fuera de la abre cárcel. boca, Dijeron abre que salía boca. de la cárcel porque tenía Estuvo un información, mes iba a en la sacar. cárcel y un mes en la cárcel le ha resultado rentabilísimo. Ya, Del ya, mes en ya. la cárcel salió y se ha convertido en el gran personaje de la política española. Yo digo, con cierta ironía, que el PP, Feijóo, Ayuso, se aldamizan, porque toman a Aldama como referencia. Sí, vamos, están esperanzados. Por cierto, decías también esto de que dijo Ayuso, de que vienen curvas y hablaba de Zapatero, pero también habló del gobierno y de Sánchez, en ese sentido. En el sentido de que que iban a salir cosas y demás. Que me llama la atención porque, por otra parte, esta semana contabas en Malas Lenguas y en el periódico que la causa de la pareja de Ayuso está absolutamente frenada. Bueno, podemos decir que está absolutamente frenada en el sentido de que desde que se hizo cargo el juez Antonio Viejo, y eso fue en el mes de finales de septiembre, hay cosas que son totalmente inexplicables. Porque, a ver, yo hablé con Ricardo Corzo, que es el abogado de tres de los acusados en la causa de González Amador, de los delitos fiscales, de haber hecho facturas falsas, decenas de facturas falsas en el caso de estos tres personajes que son de Araal, de la comarca de Marchena, de la campiña de Marchena Sevilla, provincia de Sevilla. en la provincia de Sevilla, pues autores de informes sobre informatización, sobre digitalización, en fin, curiosos. Bueno, son en torno a los 178.000 euros de 1.700.000, porque hay otras facturas que son muy importantes, que no hicieron ellos. Y él me decía, claro, es que yo no puedo hacer el informe, no he podido hacer el escrito de defensa después del auto de apertura de juicio oral porque no me dieron traslado de los escritos del Ministerio Fiscal y de las acusaciones. Entonces es una cosa, y se lo pregunté también a la defensa de González Amador, pero la defensa de González Amador está dirigida por Miguel Ángel Rodríguez y solo habla con los periodistas afines. Entonces yo que conozco mucho a la familia de hace muchísimos años, de Luis Rodríguez Ramos. Luis Rodríguez Ramos es el padre de Gabriel Rodríguez Ramos, un penalista de pro, muy conocido, a quien conocí en distintos procedimientos, pues el Gabriel le he escrito y le he dicho, oye Gabriel, pues dime simplemente si el juez te ha dado traslado de los escritos de acusación de fiscalía
y de las acusaciones para que podáis hacer el informe defensa, porque si no hay informe de defensa, eso no se puede elevar a la audiencia provincial para que un juez de lo penal se haga cargo y decida cuándo se hace el juicio oral, ponga fecha. Entonces, y no me contestó. Y entonces, bueno, le dije, mira, Gabriel, te agradezco mucho. Entiendo que evidentemente esto va en el sueldo tuyo, que no puedas simplemente dar una información tan elemental. Pero bueno, conseguí la información a través de Ricardo Corzo, que es abogado de tres acusados, y por lo tanto constatamos esto. Es decir, en el tema de los delitos fiscales, la causa está cerrada, pero falta el traslado. Fíjate, es un tema administrativo, no es un tema procesal, es un tema administrativo. Falta trasladarle a la parte, una vez que la jueza Carmen Rodríguez Medel hizo el 22 de septiembre del 2024, 25, el auto de apertura de juicio oral, tenía que darle traslado para que presente los escritos de defensa y entonces el juez lo elevaba a los decanados de los juzgados de lo penal. Y eso no se ha hecho, no tiene ninguna justificación, ninguna. Puede haber problemas en el sentido de que un juez se hace cargo como titular de otro juzgado, todo lo que quieras. Pero oye, la jueza Carmen Rodríguez Medel, que fue sustituta de la jueza Iglesia, cogió el 22 de septiembre y hizo el auto de apertura de juicio oral. Eso es mucho más importante que simplemente darle traslado a las partes de los escritos de acusación. Y eso no ha ocurrido. Eso en primer lugar. Pero hay otra causa allí, y es la pieza separada sobre corrupción en los negocios y administración desleal, que son dos delitos que se le imputan a Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, en su conchabeo con Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, y con Gloria Carrasco, que es la mujer de Fernando Camino, y que es la titular de una empresa, es la titular de una empresa que se le vendió a Alberto González Amador a través de Maxwell Cremona, que es su empresa, eh, por 500.000 euros. Según la valoración de los activos que hizo la agencia tributaria, esa empresa no tiene valor alguno, no tiene empleados, no tiene fondo de comercio real, auténtico, y por tanto tiene que encubrir esa transacción otra operación. Y lo que se sospecha es que esa transacción lo que opera lo que representa es una participación de Fernando Camino, el presidente de Quirón Prevención, en el famoso contrato de compraventa de mascarillas que le dio un beneficio de 2 millones de euros a Alberto González Amador. Toda esa investigación está parada. La última que declaró es Gloria Carrasco, 19 de junio del 2025, oye, y hasta hoy. Pero hay otro elemento que también es preocupante, y es que las acusaciones populares del PSOE y Más Madrid presentaron el 21 de julio pasado, del año pasado, un documento donde pedían una serie de diligencias, entre ellas la declaración de Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, como imputado. ¿Por qué? Porque Fernando Camino tenía una participación en la empresa que su mujer vendió a González Amador, una empresa que se llama Círculo de Belleza. Tenía una participación allí, se la vendió a Gloria Carrasco, es decir, a su mujer, y luego Gloria Carrasco se la vendió la empresa, el 100% de la empresa, a González Amador. Es decir, hay un trapicheo que es evidente, pero no se está queriendo investigar. Se pidió la declaración de Fernando Camino el 21 de julio del 2025, oye, y hasta hoy. Y como te decía, lo grave no es tanto que no se ha llamado a declarar o no se ha aprobado, no está proveído. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no hay una providencia donde dice las acusaciones populares de Más Madrid y del PSOE han presentado esta propuesta de diligencia. No existe como tal. Es decir, no se tomaron ni siquiera el trabajo de dejar constancia que existe un escrito donde piden diligencia. Y fíjate, las acusaciones del PSOE y Más Madrid, fundamentalmente que las coordina el Partido Socialista Obrero Español, ha presentado dos escritos el día pasado, el día 16, hace unos días, donde dice, oiga, señor magistrado, haga todo lo que sea posible para que se le traslade a la defensa de González Amador, fíjate la petición, ¿no? Los escritos del Ministerio Fiscal y de las acusaciones populares para que puedan presentar el recurso, el escrito y sus alegaciones donde se defienden contra la que se
contra lo que se les plantea, y así se pueda elevar al decanato de los juzgados de lo penal para fijar fecha de juicio, por un lado. Y por el otro lado, en relación a la pieza de corrupción, dice, oiga, eh, díganos qué van a hacer con las peticiones que hicimos el 21 de julio del año pasado, hace 7 meses. Es una barbaridad. ¿Se puede pensar que está paralizado por intereses, por presiones, por qué? ¿O cabe sospechar? Porque es una causa que ahí está, y se espera incluso el informe de la UCO. Estamos hablando de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que claro, La ella UCO no en ha su hecho un entorno tienen un gran informe, poder. ¿A qué lo pero puede la, atribuir? O es sospechoso al menos. claro, pero cuando se habla del informe de la UCO, lo que la magistrada, la jueza Iglesias, el 27 de junio del año pasado le pide a la UCO, no es un informe. A petición del fiscal, el señor Lucas, de la Fiscalía de Madrid, lo que pide es que la UCO, dada la complejidad de la operación que va a desembocar finalmente en la compra del ático, ¿m? Del ático en el barrio de Chamberí, el ático que está sobre el piso en el que vivían Ayuso y su pareja, eh, por la complejidad queremos que la UCO participe en la investigación. No es que haga un informe, participe en la investigación. Entonces, claro, participar en la investigación puede hacer un informe, puede hacer diligencias y tal, pero no tenemos constancia desde el 27 de junio qué tipo de participación ha tenido la UCO. No ya que haya hecho o no haya hecho un informe, pero no sabemos si hizo algo. A lo mejor lo hizo, no lo sé, pero no lo sabemos, no consta en la causa. No hay ningún documento escrito donde se ponga de relieve qué hizo la UCO en relación a la petición del 27 de junio de 2025 de la magistrada jueza Iglesias. No sé, yo que me digas, hombre, la jueza se jubiló a finales de julio y todo es un lío. Hombre, yo no sé, ¿qué quieres que te diga? La jueza, antes de jubilarse, dictó el auto de procesamiento. Bien. La jueza, antes de jubilarse, pidió la participación de la UCO en las investigaciones. Luego vino la sustituta, Carmen Rodríguez Meguel, y el 22 de septiembre, es decir, después de las vacaciones de agosto, dictó el auto de apertura de juicio oral. Hasta ahí todo va normal. Y a partir del 22 de septiembre del 2025 se acabó, se apaga, hay un apagón general. ¿Y de qué sospechas? ¿Por qué ha podido ocurrir eso? Si cabe pensar, imagínate la ciudadanía dice, bueno, es que hay un poder enorme de Ayuso y su entorno y eso hace que no avance la causa contra su pareja. ¿O por qué? Yo no sé qué decirte, Jesús, de verdad no sé qué decirte porque es tan evidente que no trasladar el informe del Ministerio Fiscal y de las acusaciones para que califique, que es una cosa elemental y que se hace todos los días en nuestro ordenamiento, dado los juicios que hay, es una cosa que es incalificable, que se le haya traspapelado, lo que se ha quedado la causa a dormir el sueño de los justos, ahí como se suele decir en la justicia. Es una barbaridad. Bueno, yo creo que tenemos la suerte de que a través de malas lenguas y además a través de este diálogo, y yo estoy haciendo una labor ahí en el periódico, estamos denunciando este hecho, poniendo de relieve que no puede ser. Pero además es una causa que está todos los días en los diarios. Bueno, todos los días, una semana sí, una semana no. Entonces, ¿cómo es posible? El fiscal general ha sido condenado en nada, vamos, no tardaron nada. Fue como tomarse un vaso de agua. ¿Eh? Además, ha pagado los 10.000 euros que se supone que le costó los daños morales que le provocó a Alberto González Amador. Ya le van a transferir el dinero. Eh, pues chico, es que, no sé, yo creo que es escandaloso, a mí me parece escandaloso. Lo de Montoro, que también va muy lento, ¿va a traer novedades de forma inminente el caso Montoro? Porque también va muy lento. Bueno, el tema de Montoro, pero la lentitud del caso Montoro tiene que ver, insisto, con dos cosas. Una es que, bueno, que el juez es un juez muy cuidadoso, es un juez que ha tenido muy, muy en cuenta la presión que podía haber de los sectores afectados, porque son gente muy poderosa, muy potente, eh, y en ese sentido, pues ha llevado la causa con una rigurosa prórroga cada 6 meses de el secreto. Ha prorrogado cada 6 meses
prórroga de la causa, que se puede, una vez, digamos, la causa cuando se abre tienes un año. Cuando vence ese año, prorrogas cada 6 meses el procedimiento. Él ha hecho eso, ha prorrogado cuidadosamente el secreto sumarial cuando tenía que hacerlo, reiteradamente, y en este sentido, pues él ha sido cuidadoso. El problema es que hay muchas partes personadas y siguen personándose, y esas partes presentan recursos, y en esos recursos apoyan recursos de otros. Y así sucesivamente. Y el juez tiene que definir su competencia, que es el tema central en este momento. Yo creo que al dar una patada hacia adelante, como ha hecho hace unos días, de las peticiones de información y las diligencias que planteaba la fiscal Carmen García Cerdá en la Fiscalía Anticorrupción, el juez está diciendo, por supuesto que soy competente. Lo voy a definir, pero por supuesto que soy competente, porque si no fuera competente, no sé para qué inmediatamente 24 horas después que le presentan la petición de diligencias, dice a todo que sí y da órdenes a todos los organismos para que hagan esos informes. Pero él tiene que definir la competencia. Hasta que no defina la competencia, es decir, un auto donde diga soy competente, que eso va a ocurrir en las próximas semanas, eh, él no puede llamar a declarar a los 28 imputados, es decir, a Cristóbal Montoro y los 27 imputados. ¿Por qué? Porque primero tiene que decir soy competente. Entonces, desde ese punto de vista, yo pienso que eso va a ocurrir en las próximas semanas. La fiscal tiene dificultades, pero las va superando. Las dificultades son que ella solo se puede ocupar de la causa principal, hay otra parte de la causa que no está a cargo de ella y que se ocupa el segundo de la Fiscalía Anticorrupción, el señor Romeral, y no hay, digamos, no hay conexión entre la causa principal y la causa eh, y la pieza separada. Y la pieza separada es una pieza que tiene los correos famosos que utilizaba eh, donde se ve que el ministro de Hacienda, el señor Montoro, utilizaba muchas informaciones para su propio beneficio político, así decir. Y ahí se ve casos como Rato, muchos otros. Entonces, esa causa está archivada ya. ¿Por qué? Porque la Fiscalía Anticorrupción, el señor Romeral, pidió que se archivara. El juez consideró que tenía razón y la archivó. Eso está a su vez recurrido ante la audiencia de Tarragona. Está recurrido, quiere decir que el archivo de esos correos que por los que clama Rato y otras personalidades, eh, 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 eso está recurrido y por lo tanto no es firme. Quiere decir que tampoco se ha terminado esa parte de la causa. De modo que es un tema complejo. Yo, Jesús, ahí yo pienso que tiene que ver con la complejidad, con el alto voltaje político, si quieres, con el hecho de que en la Fiscalía Anticorrupción esto provocó una crisis, un enfrentamiento entre Carmen García Serrá, que le llevó a su vez a una sanción por parte de la Fiscalía, una sanción por parte del promotor de la acción disciplinaria, el señor Moix, de 1.000 euros. ¿eh? Entonces, desde ese punto de vista, pienso que ahí hay dificultades y que se están desbrozando el camino. Pero que Montoro va a declarar, yo, para mí, es seguro. Pues estaremos muy atentos. Ernesto Kaiser, un placer compartir estas reflexiones. Próximamente más, ¿te parece? Mantenemos Me parece, línea abierta. te digo algo te digo algo por Sí, teléfono. Sí. ahora hablamos. Venga, Cuídate, Ernesto, gracias. Dios.